El ciclismo se compone de historias épicas y hoy vivimos una en el Giro de Italia con protagonista colombiano, se las cuento. La fuga esta vez tuvo mucha más permisividad por parte del pelotón en esta dura etapa de montaña que teníamos y se fue marchando un grupo muy grande, otra vez con gente fuerte, pero sin mucha oposición por parte de ese paquete principal. Entonces estaba compuesta por corredores muy fuertes, caso por ejemplo de Hugh Carty, Jan Hir, que había ganado el día de ayer. También por ejemplo se encontraban otra vez corredores del Bahrein como Santiago Buitrago, los Jumbo Visma, Antonio Pedrero, Mauri Van Sevenan, Giulio Ciccone. Nombres bastante fuertes y que obviamente amalgamaban un grupo que tenía altísimas probabilidades de disputar la etapa por ese tamaño y fortaleza en su propia composición. Y ahí poco a poco empezamos a tener ciertos movimientos. El primer corte que se da en esa fuga se produce por una caída en el descenso del primer premio categorizado que estaban subiendo, el Giobo. Ahí en una curva bastante peligrosa cae justamente Santiago Buitrago, que de hecho pues en el golpe parece verse muy adolorido, incluso pega un grito de mucho dolor, y eso por ejemplo nos hizo pensar que ya iba a quedar eliminado de la batalla, pero fue capaz de enganchar con el grupo persecutor porque por delante había quedado un corte con Guillaume Martin, con Mathieu Van Der Poel, con Antonio Pedrero, Giulio Ciccone, Alessandro Covi, y como no era pues tan grande la distancia, él junto a ese grupo persecutor lograron volver a entrar y fusionarse todos para estar a la expectativa del primer ascenso de primera categoría. Pero ahí entonces, antes de empezar esa subida, Mathieu Van Der Poel aprovechó un repecho a 65 kilómetros de meta para él atacar, anticiparse, y se llevó pues a tres corredores que siempre tenían buena fuerza, otra vez Guillaume Martin, Félix Gall y Alessandro Covi, que entonces le iban tomando más o menos 1 minuto 20 segundos de ventaja a todo ese grupo que era de escaladores y que sí o sí debía realizar los movimientos para cazarlos a ellos en la subida de primera categoría que teníamos, que era la del paso del Vetriolo. Y ahí el único corredor que se tomó, si se quiere, en serio la persecución y fue el único que metió el lomo para recortarle la diferencia a los cuatro adelante, que a propósito estaban subiendo muy bien, muy rápido por ese ritmo que imponía Guillaume Martin, pues fue Hugh Carty, que él decidió atacar, se llevó a su rueda a otros escaladores muy buenos, pero que no le daban ni un solo relevo. Santiago Buitrago, Ken Bowman, Gijslen Reise, Jan Hir y el propio Mauri Van Sevenan, pero pues el británico era el único ahí que iba tirando y él solito pues fue recortando la diferencia, además adicionando alguno que otro ataque, y ya casi al coronar ese puerto pues lograron enlazar con esos cuatro de adelante y así tener ciertos momentos de tranquilidad en un puerto que iba a coronar en primera posición Bowman, que estaba buscando esos puntos de la montaña. Pero en el descenso las cosas volverían a agitarse porque ahí partirían los dos neerlandeses o dos de los neerlandeses de esa fuga, Limreise y Van Der Poel. Ahí la bajada la hicieron bastante rápida. En ese segundo grupo pues no estaban los mejores bajadores, por lo que se les fue ampliando muchísimo la ventaja, y además en ese terreno llano de transición hacia el último ascenso que teníamos no estaban cooperando bien porque pues unos le querían recargar toda la responsabilidad a Carty, otros esperaban que Bowman ayudara cuando Bowman tenía al compañero por delante, y pues entre tanto chiste ahí y tanta falta de organización pues se les fue yendo la diferencia al minuto y medio, que era bastante peligrosa. Y entonces ya ahí en la base de ese último ascenso, que era el monte Rovere, Van Der Poel sorprendentemente descuelga al Limreise en esas primeras rampas, empieza a abrir gas, una ventaja bastante buena. Además en el grupo de persecución no son capaces de recortarle, más allá de que se reduce a tres corredores otra vez por la iniciativa de Carty, lo acompañan Jan Hir y Santiago Buitrago. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Van Der Poel parece que ya va consolidando una ventaja muy sólida y puede tener serias opciones de ganar la etapa, que eso era algo impensado, y además demuestra pues el gran show que nos ha brindado Van Der Poel, que está animando mucho en sí todo este Giro de Italia, pues de un momento a otro se queda totalmente fundido, empieza a perder terreno. Limreise, que iba regulando mucho más, lo atrapa y lo rebasa, y ahora cambia totalmente el panorama porque entonces es el otro neerlandés el que más opciones tiene de llevarse la etapa. Y ahí entonces empieza a primar la astucia y viveza, si se quiere, de Buitrago, que ya aprovecha que Carty va bastante quemado, que ha hecho todo el trabajo, y decide ahí arrancar de ese grupo donde pues ni Carty ni el propio Hir son capaces de responderle, y ya en solitario tiene que empezar a ejercer esa persecución y recortar ese minuto de desventaja que tiene sobre el puntero, con la ventaja de que no ha gastado en la etapa porque todo el tiempo ha ido a rueda, y por delante pues ya Limreise ha realizado un desgaste importante y le debe estar pesando sí o sí la fatiga en las piernas. Y ahí hace un buen trabajo porque empieza a recortar, va acercándose, obviamente tiene mucha más fuerza, más energía,
por los factores mencionados, y ya casi cuando están a punto de coronar atrapa al neerlandés después de un enorme esfuerzo, pero entonces entiende que no se le puede quedar a rueda y llegar con él a un sprint porque sería arriesgar muchísimo, además porque Lim Rice tiene una buena punta de velocidad. Entonces llega ahí a su rueda, se queda unos cuantos metros para recuperar, para tomar aire, y ya cuando están a punto de coronar el puerto, él arrancarle y tratar de coronar en solitario. Es que esa era la jugada que debía realizar ya en esa situación de carrera. Y al principio parecía que no lo iba a lograr porque Lim Rice le estaba aguantando bien el cambio de ritmo, pero ahí la clave ¿cuál es? Que Buitrago sabe que pues quedan 200 metros para coronar, sí o sí tiene que hacer el esfuerzo, y entonces mantiene el ataque, y esa es la clave justamente, porque al mantener el ataque ya llega a cierto punto donde quiebra la resistencia de Lim Rice, y ahí ya logra coronar en solitario con un corredor neerlandés que está totalmente reventado y que su única opción recala en tratar de recortar la diferencia en un terreno que no es totalmente descenso, porque una vez coronan ni siquiera empiezan a bajar, sino que más bien están en un falso llano, más o menos hasta que queden unos 4 kilómetros para meta, que es una distancia mucho más corta. Y ahí la diferencia más o menos estaba muy estable en esos 12 segundos, porque Lim Rice estaba haciendo buena posición, pero llega a cierto punto donde también ya pesa el cansancio, y ya se queda sin nada en las piernas, empieza a ceder más terreno, y cuando la ventaja más o menos se expande a unos 20 segundos, se sabe que ya lo tiene Santiago Buitrago, cuyo único desafío está en no desconcentrarse, en hacer con cuidado ese pequeño tramo de bajada que había para no sufrir alguna caída, y así poder llegar a la meta y festejar el que ha sido un merecido y gran triunfo. Y al final la historia es épica porque se compone precisamente de muchos ingredientes que hacen que esa victoria se disfrute todavía más, porque si partimos de un hecho lamentable y doloroso que fue la forma en la que perdió la etapa el domingo, porque había corrido de manera mucho más inocente, y quemó tanto sus fuerzas que en el momento clave no tuvo cómo responder y al final tuvo que resignarse a llegar segundo. Hoy al final hace todo lo contrario, corre de manera mucho más astuta, mucho más viva, porque no responde en primera persona a los ataques, deja que otros corredores cierren el hueco, además pues casi que no pasa al relevo, está guardando las fuerzas para que tenga la energía suficiente ya al momento en el que él le toque asumir la responsabilidad, que es cuando ya ve que Carty no es capaz de reducir la diferencia sobre Van der Poel, y ya él le corresponde sí o sí atacar en solitario y él mismo llegar hasta la punta de carrera. Y si le agregamos el tema del inicio tan adverso que tuvo en la etapa, con esa caída que se vio que fue fuerte, que podía perfectamente sacarlo, ¿no? Por el dolor que ello significa, igual es capaz de superar todo eso, tiene esa capacidad de resiliencia, de perseverancia, para que igual todas esas adversidades no le impidan seguir en la batalla y al final concretar este enorme triunfo. Y sin duda alguna pues está redondeando un Giro que es casi perfecto para él, porque no hay que olvidar que apenas tiene 22 años, es su segunda gran vuelta y ya está siendo capaz de hacer cosas muy enormes, de estar tan presente en las batallas de las fugas y además ayudarle tanto a su equipo cuando le ha tocado, para los intereses de Mikel Landa. En la batalla por la general, si se quiere, volvimos a ver un poco más de lo mismo, con pequeñas diferencias, porque esta vez ya Almeida reventó por completo, se dio un tiempo muy valioso que hace que sus opciones de podio ya sean todavía mucho más complicadas, y nuevamente fueron Carapaz, Hindley y Landa los más fuertes, otra vez en una paridad de fuerzas enorme, donde a mi parecer creo que fue Landa el que más intentó romper ese celofán, pero yo creo que limitado, porque sus piernas dan hasta ahí, porque intentó los ataques, pero yo creo que aunque pues tuvo toda la entrega y tuvo la decisión para ver si podía pescar esa debilidad en Hindley o en Carapaz, yo creo que eso era lo que él daba, y eso da a entender que quizás él por ahora no es el corredor indicado para terminar de romper esa igualdad entre estos tres. Carapaz dio la sensación otra vez de ser el que más estaba sufriendo, al que más le costaba sostenerse en ese grupo, y en cambio Hindley volvió a transmitirme a mí la sensación de que era el que más fácil iba entre ellos, pero con esa falta de decisión para él hacer ese ataque y salir de la duda si Carapaz estaba definitivamente yendo mal. Y yo creo que ese es un problema, porque si nos ponemos a pensar entre esos tres, Hindley es el más débil en la crono. Hindley es el que sí o sí, aunque estos sean escaladores, necesita sacarles tiempo para ese día final. Y corriendo de esa manera conservadora, y más cuando parece ser que es ligeramente el más fuerte entre esos tres, pues está siendo un desacierto absoluto. Y además, no sabe él si va a tener esas mismas piernas el viernes o el sábado. Entonces, yo creo que
acá pues esto tiene que ser un llamado de atención para que si vuelve a tener esas mismas buenas sensaciones como sucedió y como sucedió ayer, pues tiene que probar algo, tiene que salir de la duda, porque si no arriesga, pues no va a ganar y solo va a jugar a quedar segundo o tercero. Y si está apenas 3 segundos en la general, para mí sería absolutamente inaceptable que él simplemente no esté pensando mejor en esa opción verdadera, porque la hay, que es de ganar la carrera. Mañana se corre la última etapa al sprint, aunque cuidado, no hay garantía de que llegue al sprint porque ya estamos en un día 18. La fatiga en las piernas de los sprinters se siente mucho y por lo general esta es la etapa ideal en la que a lo mejor una fuga de esas sin grandes nombres puede acabar llegando porque los equipos de los velocistas ya no tienen la suficiente fuerza para poder perseguirlos. Así que veremos qué es lo que acontece.